El teniente coronel Rafael Antonio Rojas Guzmán, director de la Escuela de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional. William Tobar Segura, subdirector de Gestión de Riesgo de la UAE, Cuerpo Oficial de Bomberos. Eduardo García Jara, gerente de gobierno de Hikvision. Y nos va a acompañar moderando este importante panel Paola Vargas, líder de la política de territorio inteligente de la Consejería Distrital de TIC, de la Alcaldía de Bogotá. Muchas gracias, Paola, por asumir este reto de moderar el panel. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en un horario estrella. Gracias por seguir aquí. Creo que el tema lo amerita, y es que todo lo que hemos visto en las soluciones que se ven afuera, las discusiones, lo que nos acaban de mostrar de las empresas, tiene un eje fundamental que son los datos. ¿Y cómo hacemos que toda esta magia ocurra y cómo llegamos realmente a territorios y a ciudades inteligentes, sacándole provecho a esos datos? Y todo esto pasa por una palabra mágica que es la interoperabilidad. Esto que suena medio extraño y que aquellos que empiezan en el mundo de la tecnología muchas veces se enredan hasta mencionando la palabra, pero termina siendo un punto absolutamente importante. Creo que hoy la reflexión y a la que queremos invitar a nuestros panelistas es a pensar la interoperabilidad más allá de la tecnología, por tecnología, porque creo que vamos a buscar identificar otro tipo de retos que están asociados a cómo esa interoperabilidad efectivamente nos permite llegar a esos territorios inteligentes y seguros. Entonces, en el marco de ese contexto, quisiera arrancar con la primera pregunta, y es para Fernando. Desde esas capitales y esos municipios intermedios, ¿cuáles son las principales limitaciones que se nos presentan y qué soluciones? Fernando no está. Perdón. Bueno, entonces vamos con el coronel. Vamos con nuestro coronel Rafael Rojas. Igual, vamos a plantearnos un poco qué es o cuáles son esas principales limitaciones en materia de interoperabilidad y qué capacidades requerimos desarrollar, pensando en esos territorios seguros, en sacarle el mayor provecho a los datos, en tomar decisiones basadas en datos. ¿Cuáles son entonces esas limitaciones? Bien, buenas tardes para todos. Frente a las limitaciones, tenemos tres cosas muy particulares. La primera es el contexto del desarrollo en infraestructura que tiene el país. Ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, que han desarrollado o han invertido en un gran cúmulo de tecnología, pero hoy aún se encuentra aislada para muchos propósitos. Para este caso, lo que es la seguridad pública, la seguridad ciudadana. De otro lado, también tenemos el universo de datos que las entidades, no solamente las entidades del Estado, las entidades públicas tienen, sino la empresa privada. Tenemos una falencia bastante grande, donde tenemos datos, grandes cantidades de datos, de una manera abrupta, en dispersión, pero pues realmente no estamos llegando a un propósito real con toda esa cantidad de datos. Un tercer punto, pues finalmente, y creo que es el más importante, es el factor de toma de decisiones y el entorno político, donde no solamente la infraestructura y los datos se ven afectados, sino realmente la misionalidad de gran parte no, de todo el tren del Estado, porque finalmente tenemos una dolencia en términos de convenios, de alguna manera, convenios que a pesar de que algunos se han dado, se han firmado, finalmente no se materializan en nada. Y finalmente las entidades del Estado están cojeando o estamos cojeando porque finalmente para el propósito de la seguridad ciudadana, la seguridad pública, es necesario tener el suministro de
de datos y pues esa interconexión realmente para que la toma de decisiones y ante todo la acción en campo que permita contrarrestar los fenómenos sociales y los delitos, pues realmente fluya de la mejor manera. Bueno, muchas gracias. Vamos con Eduardo. Aquí tenemos un problema importante y es, vamos a ir desde esta visión del privado. Porque muchas veces, aquí vamos desde la visión de lo público, entendiendo cuál es esa realidad y cuáles pueden llegar a ser esas limitaciones, pero también desde esa visión tecnológica y desde esa visión del privado, ¿cuáles creen ustedes que son esas limitaciones y cómo ven ustedes este escenario de no generar dependencias tecnológicas también, ¿no? Porque para nosotros, en lo público, siempre es un tema de cuidado el poder tener opciones abiertas y no quedarnos con un solo proveedor con buen, mal servicio, como nos funciona muchas veces, sino que nos permita además evolucionar, crecer, y al final la interoperabilidad pues también tiene que conectar la realidad de otras entidades, de otras capacidades, de otras tecnologías. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Buenas tardes para todos. Gracias, Paola. Sí, realmente comparto mucho los retos que menciona el coronel, iniciando como punto de partida desde la inversión, ¿cierto? Porque claramente la inversión necesita estar apalancada en un fundamento técnico. Entonces nos podemos quedar siempre en el debate de qué es primero. ¿Hago el concepto y el alcance de mi territorio y dimensiono un presupuesto, o miro mi presupuesto y de acuerdo a eso lo limito? Entonces, de acuerdo a esos retos de operatividad a la medida, que yo creo que es el primer reto fundamental en los territorios, es de donde sale el punto de partida tecnológico. ¿Qué quiero hacer en mi territorio? ¿Sí? Podemos encontrar unos territorios llenos de cámaras como los veíamos ahorita en la presentación. De repente no es lo que estás necesitando ahorita, no necesitas cámaras para mejorar la seguridad, sino seguramente cómo optimizo los procedimientos a través de los datos, cómo mejoro los tiempos de respuesta o cómo busco atacar otros objetivos de desarrollo sostenible que no sean solo de seguridad. Es ahí donde el privado juega un papel fundamental que, por supuesto, y para mí se traduce en una palabra y es el riesgo de inversión, que puede ser bueno o malo de acuerdo a la apuesta que haga cada una de las compañías. El riesgo de decir, yo le apuesto a esta entidad a diseñar, a acompañar en la estructuración, con el riesgo de que pasado el tiempo no se apropió el presupuesto, se terminó su periodo de gobierno y se quedó allí, o con el riesgo de que cogió un buen ritmo, tenía un plan de inversión, de cofinanciamiento y el proyecto avanzó. Entonces, yo creo que ese es el reto fundamental desde el privado, que tiene que ver mucho con la interoperabilidad. Bueno, y entonces empecemos a aterrizar esto también en terreno. Hugo, ¿cómo lo ves tú desde el escenario de Asocapitales? ¿Qué pasa con esas realidades en esos municipios intermedios, en ciudades intermedias? Aquí el coronel nos estaba planteando un tema de convenios, o sea, el tema de la dispersión de la data. ¿Cómo estamos viendo esa realidad en los municipios? ¿Cuáles son esas limitaciones o esas situaciones que se están presentando? Muchas gracias y buena tarde a todos. Sí hay sin duda un problema de capacidades de varios tipos. Arrancaría por una y es, veamos la cultura de nuestras organizaciones públicas como una capacidad. Realmente no tenemos cultura que continuamente nos lleve a tomar decisiones correctas y estables en el tiempo, y eso es demasiado complejo porque en estos periodos de gobierno que nos hablaban hace un momento, cualquiera de esas decisiones que se tome o que no se tome puede correr la decisión 5 años. Y eso para una ciudad intermedia o capital o la que quieran, o un departamento, es muy complejo. Porque detrás de eso hay un servicio a un ciudadano. Detrás de esa decisión hay un servicio que no se presta bien y que no se presta eficientemente.
talento humano sin duda es una capacidad que aún nos hace falta, hay una cantidad de oferta para poder actualizarnos en torno a eso, pero aún así seguimos con una falencia y un déficit de talento humano importante. Pero diría que tal vez la más compleja de todas pasa por el lado de la gobernabilidad. Y es como que quien es el dueño del dato es el que toma la decisión a lo que a su parecer es la mejor decisión. Y eso resulta ser también muy complejo porque, para poner un ejemplo cercano por estos días, lo decía en la intervención temprano, de lo que está pasando en Santander por el tema catastral. Fíjese que detrás de eso hay unos datos que se supone que deberíamos tener hace 50 años o más. ¿De quién es el suelo? ¿De dónde hasta dónde es suyo? ¿Cuánto vale? ¿Para qué se usa? ¿Cuánto tiene que pagar impuesto por eso? ¿Está arrendado? ¿No está arrendado? ¿Construyó? ¿No construyó? Hay una cantidad, ahí van 10 datos. Y ese dato no se habla, por ejemplo, con el que vive ahí. ¿Quién vive ahí? ¿Alguien que tiene Sisbén o que tiene prepagada? ¿Alguien que no tiene bachillerato o que tiene magíster o doctorado? Entonces, ese conjunto de datos, dependiendo de quién motiva las cosas en políticas de ese estilo, porque esto lo podemos trasladar a gestión de riesgo de desastre, lo podemos trabajar a hacienda pública, nos podemos ir para desarrollo económico, en fin, por todos lados nos pasa exactamente lo mismo. El que tiene la decisión sobre cómo gestionar el dato y cómo interoperar datos de ese estilo, de ese ejemplo que les doy, se demora en esa toma de decisión. Entonces yo creo que si por un lado los dueños de los datos de quién es el predio tienen una postura, por el otro lado el que tiene que cobrar sobre ese predio tiene otra postura, por otro lado el que tiene que planificar qué va a pasar con el suelo de su ciudad tiene otra postura, y por otro lado los de salud y educación no toman postura, pues ya, ahí tenemos el enredo y el problema complejo que es lo que hace que hoy nos tenga en dar muchas vueltas, porque el problema está claro, pero yo creo que nos falta es un liderazgo concreto de quién va a gobernar ese tipo de decisiones en nuestras ciudades y quién es el que va a tomar como la batuta para decirle al alcalde, no es el alcalde sabe que es un problema, pero tiene que ocuparse de muchas cosas más. Y esto no lo resuelve por ser una secretaría TIC, por ejemplo, que no hay todas, nuestras ciudades capitales no tienen secretarías TIC, no lo resuelve el estatus necesariamente, pero sí lo resuelve ese rol estratégico. Entonces estoy de acuerdo, no es un problema la tecnología está aquí al lado, ahí está toda la tecnología en exposición. No es un problema la tecnología, es un problema de gobernabilidad de un proyecto estratégico y gobernanza sobre los datos que cada uno de los sectores posee frente a ese modelo estratégico. Ahí creo que está fundamentalmente el tema. Con una visión de mediano y de largo plazo que también le dé sostenibilidad a esas decisiones. Totalmente. De tal manera que pueda crecer, ¿no? Porque creo que también aquí hablamos de un tema de evolución, de gradualidad, de no vamos a cambiar todo de la noche a la mañana, pero en la medida en la que haya una ruta clara, pues seguramente todos podemos remar hacia el mismo lado. Bueno, entonces vamos aterrizándolo en otro caso, y es el tema de gestión del riesgo. ¿Cómo impacta esa interoperabilidad? O sea, ya aquí nos están planteando unos casos puntuales, maravilloso porque además del día a día, pero en gestión del riesgo, ¿qué está pasando? Porque no es un tema menor la capacidad de que nos hablemos de manera oportuna, de que todos tengamos calidad en la información que nos están, y estamos hablando de vidas, ¿no? No estamos hablando de cualquier otra cosa. Entonces, en este tema tan importante, ¿cuál es tu visión y cómo ves el tema de la interoperabilidad allí? Paola, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Sí, es fundamental. En la gestión del riesgo es fundamental poder llevar a cabo este tipo de desarrollos. Me vuelvo un poco a lo que mencionaba Hugo y cito un caso específico para seguir en la misma línea. En enero de 2024 tuvimos unos incendios forestales fuertes aquí en la ciudad, bueno, en el país, pero acá nos vimos afectados por esta circunstancia y pues nos tocó dar la respuesta en la cual tuvimos algunos elementos de los cuales venimos hablando,
pero a posterior comenzamos a mirar las acciones que teníamos que llevar a cabo para gestionar el riesgo de incendio forestal en los cerros. El trabajo arrancó por verificar cómo eran los caminos y senderos, qué tan limpios estaban para que pudiéramos dar la respuesta. Y cuando comenzamos a hacer el análisis en territorio de las circunstancias propias, encontramos que no sabíamos de quién eran los terrenos, de quién eran los predios. Entonces nos tocó hacer un trabajo ahí integrado con catastro, con planeación, para poder hacer una identificación de a quién correspondía, de quién es la responsabilidad de llevar a cabo unas acciones preventivas en los cerros para evitar que los incendios se den. El trabajo nos tomó un tiempo, trabajamos articulados allí y encontramos que el 50% de estos predios corresponden al distrito, otro a la nación y mucho a particulares. Entonces, el trabajo por lo menos nos permitió identificar propiamente que teníamos una responsabilidad muy alta en el distrito con relación a nuestros cerros y qué acciones teníamos que desarrollar de forma inmediata. Hoy en día los caminos y senderos del distrito se encuentran en muy buen estado. Tenemos algunas dificultades en temas de permisos ambientales, pero en general ya hoy en día los predios del distrito han sido gestionados. Aún tenemos dificultades con particulares, con algunos predios de la nación, pero ese trabajo articulado entre las entidades nos permite el desarrollo. Y volviendo al tema, es fundamental. Nosotros la gestión del riesgo lo vemos desde, en primera instancia, el conocimiento, los procesos de reducción y ya posteriormente lo que no logramos gestionar, pues toca atenderlo. Entonces la interoperabilidad es importantísima para nosotros. Nosotros en Bomberos llevamos trabajando muy fuerte en esta administración para poder conocernos, para poder conocer el riesgo de incendios en la ciudad, por qué pasan las cosas en la ciudad, cuándo se quema la casa, cuál es el uso que tiene mayor eventualidades en la ciudad. Entonces el 70% de los incendios en la ciudad son en vivienda, seguido de comercio e industria. Para nosotros poder caracterizar el escenario de riesgo de incendio estructural en la ciudad, tuvimos que recurrir a las fuentes de información que tiene el distrito. Entonces, el trabajo aquí nos ha permitido integrar de forma permanente a través, generalmente lo estamos haciendo es por Geodata, y de esa forma logramos comenzar a identificar esas cosas. Hoy podemos saber que es el barrio Las Margaritas 2 en Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, donde hay mayor cantidad de incendios en la ciudad, gracias a ese trabajo que hemos venido haciendo. Entonces venimos avanzando y pues es fundamental, sobre todo en el tema de conocimiento, para poder aterrizar ese conocimiento a unas acciones concretas en territorio. A partir de él llevamos programas y campañas a territorio buscando que el riesgo de incendio disminuya. Pero no solo en el tema de conocimiento y reducción, para el manejo de emergencias también la interoperabilidad es supremamente importante en sistemas de alerta. Por ejemplo, nosotros basamos mucho la información para la atención de inundaciones, encharcamientos, en el sistema de información de gestión de riesgo que tiene el IDIGER. Nosotros, por ejemplo, sabemos que cuando las precipitaciones están excediendo los 50 milímetros a través de esta plataforma, pues hacemos un preposicionamiento de nuestras máquinas para poder atender de una forma oportuna este tipo de eventos. Entonces, tan solo en este tipo de casos, si citamos ahorita el rescate aquí en los cerros orientales del adulto, de los 7 chiquillos que estaban allí, el trabajo integrado también con los drones, con la cartografía nos permite poder llevar a cabo unas acciones concretas en territorios para la respuesta. El país cuenta con su ley de gestión de riesgo, la 1523, modificada por la 2474, en el cual se menciona un sistema de información para la gestión de riesgo. Estos sistemas de información corresponden a los territorios en mucha medida. El poder adelantar las acciones nos corresponden a los territorios, en este caso a los municipios, y de ahí la importancia de poder transversalizar la información, generar esos mecanismos de interoperabilidad que a la postre, hoy estábamos escuchando la charla de la consejería acerca de los gemelos digitales, y evidentemente nos toca avanzar. Nosotros también para el monitoreo de incendios forestales buscamos contar con unos dispositivos IoT ubicados en cerros orientales para poder de esa forma no solo emitir unas alertas tempranas, sino posteriormente generar unos predictivos. Vamos avanzando, modelos de propagación de incendios, este tipo de cosas,
que pues van a hacer de la ciudad una ciudad más segura, y con ello vamos a estar protegiendo a los bogotanos, el ambiente, los bienes y a nuestros animalitos de compañía también. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces aquí tenemos un panorama de cuáles son esas limitaciones que estamos viendo. Hay limitaciones, Hugo las mencionaba bien, desde la gobernanza, ponernos de acuerdo, definir quiénes son los dueños de los datos, cuáles datos, en dónde reposan los datos. Hay muchos elementos asociados a la gestión de los datos que se convierten en fundamentales, incluso desde la misma recolección de esos datos y el formato con el que se recogen, porque eso después también puede ser una barrera para poder integrarlos entre los diferentes interesados. Hay limitaciones tecnológicas, hay limitaciones efectivamente desde el talento humano y desde las capacidades, hay limitaciones, no sé si llamarlas jurídicas, pero lograr muchas veces, y desde la tarea que hacemos nosotros en la consejería, puedo decirles con total certeza que muchas veces el problema no es la tecnología, sino el sentarnos con los abogados a lograr los acuerdos de intercambio de datos. Entonces ahí hay un tema también jurídico, legal, institucional, de cómo facilitar ese intercambio de datos y pues las capacidades del talento humano, que también están allí presentes, porque no necesariamente pues todos tenemos los mismos recursos humanos, con las mismas capacidades, con la misma formación para poder facilitar esos procesos de intercambio de datos que nos lleve, y eso no lo podemos perder de vista, el para qué. No es intercambiar por intercambiar, es generar un aprovechamiento de esos datos para tomar decisiones oportunas, decisiones en materia de seguridad, decisiones en materia de gestión del riesgo, decisiones, Hugo nos ponía un ejemplo maravilloso en materia, no sé, hasta de cuánto le cobramos de impuesto al ciudadano. Dicho eso, les voy a pedir en esta ronda de cierre que nos digan de todas esas variables, ¿cuál priorizarían ustedes y cuál sería pues como ese primer paso? Priorizamos gobernanza, tecnología, talento. ¿Cuál es esa capacidad que creen ustedes que es como el disparador para que pasen cosas y qué podríamos hacer? Entonces, hagámoslo de allá para acá. Adelante, William. Gracias, Paola. Pues hay que verlo de forma transversal también. Nosotros digamos que tenemos un buen apalancamiento en este momento porque encontramos la finalidad de los desarrollos que estamos construyendo. El talento humano, hay que darle sostenibilidad en el tiempo a los desarrollos. En el caso nuestro, los riesgos tienen su dinámica, son cambiantes permanentemente, por lo tanto se requiere de estar actualizando esos escenarios de riesgo para poder tomar unas decisiones adecuadas en territorio. Hoy en día tenemos en la zona sur de la ciudad, un poco en el oriente, centralizados los incendios forestales que se presentan en la ciudad. Viene hacia diciembre un fenómeno del Niño probablemente muy fuerte. Entonces, esa información nos sirve a nosotros para poder llevar a cabo esas acciones en territorio. Trabajar con la comunidad, por ejemplo, que es uno de nuestros programas, el programa comunitario de prevención de incendios forestales, en el cual con la misma comunidad estamos generando un sistema de alerta temprana. Entonces, la dinámica propia nos obliga a darle sostenibilidad en el tiempo a los procesos que venimos adelantando. Es decir, acá sí o sí tenemos que seguir avanzando, tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, el poder mirar un gemelo digital para el monitoreo de incendios forestales es fundamental también, el trabajo también integrado con cámaras, por ejemplo, óptico-térmicas que nos permitan encontrar qué es lo que ocurre en la ciudad, principalmente para nuestra misión. Entonces sí, nos toca seguir avanzando tanto en temas de gobernabilidad, es fundamental que esto se le dé continuidad a los procesos. Por la otra parte, el análisis adecuado de la tecnología que estamos aplicando. Lo hemos mencionado, hay mucha tecnología hoy en día y tenemos que recurrir realmente a analizar el problema que queremos resolver a través de la tecnología y apropiarnos de la tecnología adecuada para la solución del mismo.
Y la gente es fundamental. El trabajo con la gente, es necesario seguir generando capacidades de analítica de datos, de la formulación para el caso nuestro, la caracterización de los escenarios. El mantener la gente de forma continua haciendo todo este tipo de análisis, en realidad nos va a permitir poder tener una acción en el territorio mucho más adecuadas. Gracias. Hugo, en una Bueno, palabra. Gracias. No, yo le apunto a la gobernabilidad. Ahí yo creo que no hay nada que hacer. Ya son muchos años de política de cambio de comunicaciones a TIC. Ya muchos años, ya llevamos más de 15 años. Y vuelvo y digo, las soluciones están ahí, pero no sabemos cómo gobernar todo eso que evoluciona tan rápidamente versus lo que necesitamos en términos de servicios. Y pongo otro ejemplo. Ahorita que se nos vienen unas elecciones, ahí hay datos de personas. Yo no sé si esos mismos datos son los de la registraduría, son los mismos que tiene la DIAN, por ejemplo. Ni si son los mismos que deberíamos tener, por ejemplo, con la historia clínica en la nube. Yo creo que toda esa relación del Estado debería estar administrada por alguien, que bueno, alguien no, el Estado, sin duda, con las restricciones jurídicas que tú mencionaste hace un rato, pero visto todo eso principalmente como algo de política de Estado, y ahí es donde la gobernabilidad nos hace falta porque los impulsos de corto plazo no ayudan, y es principalmente ahí donde se toman las decisiones de, oiga, sí hagámosle a eso o no le hagamos a eso, o peor aún, uno cree que eso es lo que hay que hacer y otro cree que no, y al final esos datos van a gastar un montón de plata, van a gastar un montón de recursos en muchos esfuerzos complejos. Entonces yo sí, sin duda, le seguiré aportando a la gobernabilidad, y pondría un ejemplo, si no está por aquí Diana, pero la Consejería TIC está haciendo algo, en Bogotá está haciendo algo muy interesante. A ella le preguntaron cuando llegó que si quería ser secretaria, y ella dijo que no. Si me hace mentir por ahí está. Y ella dijo que no. Y creo que fue la mejor opción, porque hay como el tramo de control de tomar decisiones, ella le tiene que reportar solo al alcalde. Pero antes de contarle, tiene que hablar con los 5, con los 10 o con los 3 que tienen un proyecto estratégico para Bogotá. Y ella se encarga de esa visión y de darle ese carácter estratégico a un proyecto que tenga sentido en no solamente un año, en 2 años, sino que seguramente si se va a otra administración, ese proyecto está andando. Y entonces la cercanía al que toma la decisión y la posibilidad de coordinar a los actores, ahí está la gobernabilidad clave, porque detrás de eso van recursos, posibilidades de el talento humano, de cómo mejorarlo, de cómo invertir mejor el recurso, en fin, por ahí pasa todo, gobernabilidad sin duda. Bueno, muchas gracias. Eduardo, ¿cuál es tu apuesta? Sí, ya. Yo coincido con Hugo, realmente el manejo de los datos es fundamental. Considero que en la medida que cada territorio, con su necesidad particular, administre los datos que tiene en diferentes entornos, en diferentes medios como el de seguridad, como movilidad, semaforización, en fin, todo lo que atañe a un territorio en términos de tecnología, y que cada uno administre los datos que son prudentes, por ejemplo, de la Policía Nacional en términos de seguridad. En su tridente de seguridad incluye la tecnología, las personas y los procesos, y hemos hablado de los 3, pero claro, la tecnología adecuada, como mencionaba William, las personas idóneas para manejar esto y articulada con unos procesos de cómo manejar, ¿sí? En términos de seguridad, ok, identifico a una persona buscada por una cámara de reconocimiento facial. ¿Qué hago con eso? ¿Me salió la alerta? ¿Cómo lo identifico? ¿Qué debo actuar? ¿A quién debo enviar? Entonces, indiscutiblemente el manejo de datos en los territorios es fundamental. Bueno, y para cerrar, coronel, ¿qué nos dice desde la policía? Bien, pues de igual manera comparto el tema de la gobernanza. En razón a que el Estado ha hecho unos esfuerzos importantes y hoy en diferentes zonas del país contamos con
los centros de comando y control, los cuales fueron previstos con esa filosofía, la interoperabilidad. Pero nos hemos dado cuenta de que estos centros de comando y control no son suficientes. Y es ahí donde es necesario de que ese componente esencial que es la persona, el ser humano, pues realmente focalice en todos los ámbitos de gestión del gobierno, en todos los ámbitos de gestión del sector público, para que de esta manera esas capacidades realmente confluyan en lo que necesita Colombia, pensar en país, y que realmente pues tanto entidades públicas como privadas dejemos el temor, dejemos el miedo, dejemos la apatía y realmente confluyamos para un solo propósito. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Entonces, interoperabilidad no es un tema de tecnología. Creo que queda clarísimo. Lo más fácil es buscar la tecnología y conectar. Lo más difícil es, primero, poder establecer esa gobernabilidad de la que hemos hablado hoy, que es fundamental, quiénes están involucrados en esos procesos, quiénes toman las decisiones, en dónde están los datos y qué podemos hacer para lograr que se facilite ese intercambio de datos. Y segundo, pues de manera paralela se tienen que ir desarrollando esas capacidades tanto en materia de tecnología como en materia del talento humano, que es fundamental. ¿Para llegar a qué? Y en esto quiero insistir que a veces nos quedamos en este plano de la discusión y se nos olvida el para qué. ¿Para qué queremos interoperar? Para tener esa visión del ciudadano, para que como Estado efectivamente lleguemos de manera oportuna, tengamos una mejor oferta de servicios y atendamos las necesidades que realmente impactan la calidad de vida de los colombianos. Muchas gracias.